Eh, Cuando ustedes firman una letra de cambio y en general todos los títulos ejecutivos ya se están obligando, o sea, ya tiene su voluntad para obligarse al pago de una cantidad determinada en una fecha determinada. Lo único que va a pasar es de que ya están las condiciones y al momento de que Profe. Sí, dígame. Ah. ¿Se escucha feo? No, es que, se escuchaba Raro. pues muy cortado. Ay, Dios santo, qué bueno que me dices. ¿Listo? ¿Ya se escucha mejor? Sí, ¿no? Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Cualquier cosa que si se sigue escuchando así, me dicen y vamos arreglando la situación. Ok. Entonces, bueno, hay una fecha de vencimiento en cada uno de los títulos y operaciones. Si por alguna razón no posee en la letra de cambio alguna fecha de vencimiento, estas se pueden señalar o se pueden establecer cuando es que, vamos, si no está señalado, lo más probable o lo que se tiene que entender es de que se puede exigir al día siguiente. El mismo día sería un poco complicado, ya ha habido jurisprudencia, ¿ok? ¿Qué requisitos tiene la letra de cambio? Para que un documento de este tipo sea considerado como legal, debe cumplir una serie de requisitos. Y esos requisitos no solamente son para este título de letra de cambio, sino también para los pagarés y para los cheques, para los bonos. Todos deben de tener ciertas características. Al momento de que cumplan con estas características, ya automáticamente ya se encuentra perfeccionado. Ay, Dios. Listo. Ya se va a encontrar perfeccionado para que en caso de incumplimiento, la persona que tenga ese documento puede ir ante el juez y exigirlo. Acuérdense que ya está la voluntad, ya hay la obligación, ya hay fecha, ya está todo. Generalmente estos títulos van emparejados con lo que es el honor de la persona. Eso no está señalado en ningún libro. Bueno, sí está, lo establece la solemnidad o aquello que en su momento implicaba la palabra. Esta transformación a un documento era precisamente porque había personas que no cumplían con la palabra, pero la identidad o la identificación de estos documentos son precisamente de que la persona que se obliga ya lo tiene por escrito y sobre todo esta persona que debe ese dinero o tiene esa obligación, pague. Esa es la esencia. Y sobre todo, el hecho de que vayas ante un juez implica que esta persona tuvo una falta de palabra. Obviamente existen ciertas excepciones, bueno, sí, excepciones respecto a la actividad. Quizás ese documento esté alterado o existen algunos elementos en donde digan que no está la obligación o la voluntad de la persona quien quien supuestamente realizó ese documento. Existe y por eso está también la defensa a través de los juicios ejecutivos mercantiles, pero prácticamente la mayoría de ellos serán ejecutados porque ya tienen ese documento, ya tiene ese elemento de preexistente de la obligación por la voluntad de la persona que lo firmó. Entonces, se debe de identificar al librado, es decir, tiene que haber una identidad completa de la persona. Cuando ustedes escriben o cuando se genera una letra de cambio, ponen el nombre completo de la persona. Generalmente se anexa una copia de credencial para votar o cualquier identificación. También se elabora o se trata, o cuando se establece este documento, se pone el domicilio. Todas las características prácticamente, bueno, yo les recomendaría que pongan todos los datos si ustedes van a ser los beneficiarios. Y contra el tiempo o como buen abogado o abogado del diablo, yo le recomendaría que no tuviera tantos requisitos precisamente por cualquier situación. Si ustedes lo van a cobrar, traten de que tenga todos los requisitos. Y si ustedes van a ser los obligados, híjole, pues traten de ser lo más genéricos posible. Se los digo porque así ha pasado, en donde en algún momento, en un proceso, un ejecutivo mercantil, pues puede incluso dudarse de la persona con la que se realizó ese documento. También tiene que establecerse la fecha y lugar de libramiento.
es decir, en dónde se va a pagar. Tiene que señalarse exactamente en qué mes, en qué día y en qué año. Generalmente tiene que ser menor de un año. ¿Por qué? Recuerden que estos documentos son mercantiles, tiene que ser ágil su actividad. También el importe, tienen que señalar expresamente la suma a la que se obliga a la otra persona y por el amor de Dios, siempre sea el número y, o sea, el número de lo que se va a pagar y también la letra. Y tiene que ser la letra exacto. Si dice 1,000 pesos, o sea, si se está pagando 1,000 pesos, en letra pongan 1,000 pesos. Recuerden que este tipo de situaciones, bueno, a mí me ha tocado en varias ocasiones en donde se agregan algunas letras y eso va a implicar la bueno, se eleve mucho más de lo que realmente se cobró. Hay personas que hacen este tipo de situaciones malamente, la verdad, pero es una actividad que es cotidiana. Entonces, ojo siempre con la suma, el número y la letra. Si ustedes son los obligados, revísenos siempre, siempre, porque de lo contrario les puede ocasionar algún tipo de perjuicio. El vencimiento, de acuerdo al tipo de documento, la fecha de vencimiento cambiará, pero la letra de cambio debe señalarse cuándo terminará el plazo del deudor para saldar su deuda. Puede ser un mes, un día, un mes, un año, pero tiene que establecerse. La designación del tomador, datos identificativos del librador de la letra. Tiene que decir quién es la persona que se va a beneficiar con con esa cantidad de dinero. Tiene que ser identificable. Ya si por alguna razón hace un endoso, bueno, pero tiene que estar señalado en específico quién es la persona a quien se le va a pagar. De lo contrario, pues el deudor tendría un doble pago o un pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque no realizó esto de forma correcta. Número de la cuenta a la que el banco del librador deberá abonar el importe de la letra. También puede hacerse a través de una cuenta bancaria. Aceptación y firma. Esto también es muy importante, que acepta esta persona la obligación y sobre todo su firma. Les recomiendo también de que si ustedes son los que van a ser los beneficiarios de esta letra de cambio o pagaré o cheque, revisen también la firma. En ocasiones hay personas que cambian su firma, a lo mejor no por mala intención, sino porque con el paso del tiempo va cambiando su forma de escribir y por lo tanto puede ser diferente a la de, por ejemplo, la de su credencial para votar. Identifíquenlo o bien les recomiendo también de que si por alguna razón ha cambiado su firma, que ponga una leyenda señalando de que con el paso del tiempo mi firma ha cambiado en cuanto a los ángulos, bueno, ha cambiado y el actual le corresponde o está correspondiendo a la que utilizo cotidianamente. Cualquier frase que implique que esta persona haya cambiado su forma de firmar también es válido. Además, si él lo firma, si hace esa leyenda, bueno, si por alguna razón existe algún conflicto en donde no acepte ese documento, con esa leyenda que ponga a puño y letra, se puede utilizar para algún tipo de peritaje. Vencimiento. Existen varios vencimientos para la letra de cambio y también se va a aplicar para los pagarés y también para los cheques. En primera instancia está las letras giradas a día fijo. Vence el plazo establecido en la letra. Si dice que la letra de cambio termina o tendrá vencimiento el día 5 de noviembre, pues el 5 de noviembre es cuando se tiene que pagar. Las letras libradas a la vista. A lo mejor no tienen alguna fecha, pero está señalado de que al momento de que se le entregue a la persona girada, al girado, perdón, es a la persona que en ese momento tiene que entregar el dinero. Recuerden lo que les comentaba en la sesión pasada de los abonadores de Coppel o de Electra, que tienen una serie de letras y al momento de que llega esta persona a la casa, en ese momento, si se le paga, les entregan esa letra de cambio.
hacen esa transacción en ese momento y no es necesario que tenga alguna fecha en particular. También las letras giradas a un plazo desde la fecha, es decir, pueden señalar que desde el momento en que se firma la letra de cambio, tiene la persona, la obligada, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses para realizar el pago. Y también están las letras libradas a un plazo desde la vista. Es decir, si en ese momento llega una persona a su casa y les dice que tiene una letra de cambio, a partir de que se le señala que tiene esa obligación, a partir de ahí puede pagarlo en ese momento o tiene hasta 3 días, 1 semana o 1 mes para realizar el pago. El domicilio ordinariamente se señala como lugar de pago el domicilio del girado. ¿Por qué? Porque la persona que se está obligando no se encuentra en su casa. Acuérdense que esto se utilizaba mucho en las cruzadas y se encontraban en el Medio Oriente. De aquí a que regresar, imagínense que tuviera que regresarse para hacer el pago, pues era medio complicado. Entonces, lo que se suponía que se hacía era de que la persona que se obligaba le ordenaba a la persona que se encontraba en su casa para que realizara el pago a través de ese documento. Entonces, al momento de que se hacía esta situación o que pasaba esto, pues la letra de cambio se pagaba siempre en el domicilio del obligado. ¿Ok? La aceptación es la declaración incondicionada del librador contenida en la letra por la que asume la obligación de pagarla a su vencimiento. Esto también aplica para pagarés y cheques. Ya tiene cuando dice debo y pagaré la cantidad tal, o dice consígnese la cantidad tal a la persona X, la cantidad tal. Si se fijan, está aceptando que tiene una obligación, que tiene una deuda con esa persona y por eso está asumiendo que le va a pagar cuando llegue esa fecha o ese plazo determinado. El librado, al convertirse en aceptante, se convierte en el obligado cambiario principal y directo. El librado, en tanto no acepta la letra, no está obligado cambiariamente, a su pago. El librado es libre para aceptar o no la letra. Con la aceptación, el librado entra en el círculo de los obligados cambiarios y asume la obligación de pago de la letra a su vencimiento como obligación principal o como obligado principal. Al momento de que llega la persona con esa letra de cambio, la persona que está viviendo o que se encuentra en esa casa tiene dos opciones. El de aceptarlo, es decir, que efectivamente es la firma de la persona que pretende ser obligado. Generalmente esto es la misma persona. No es como en aquella época en donde se tardaban 6 años, bueno, 3 meses, 6 meses, 1 año, para regresar a su casa. Actualmente, pues vas a una tienda, generas la letra de cambio y te regresas a tu casa. Entonces, la persona es la misma y cuando llegan a cobrar esa letra de cambio, la persona acepta en ese momento. De lo contrario, si no acepta el librado, esa obligación, se va a ir en contra de la persona que se obligó originariamente. Repito, generalmente como es la misma persona, pues se asume que sigue teniendo esa obligación. Pero puede ser de que estemos aquí en Aguascalientes y ustedes libren una letra de cambio, no sé, en Yucatán. Esa persona va a ir allá y va a pretender cobrar. Si acepta, pues tiene que pagar. Si no acepta, tiene que regresar ese acreedor al lugar de origen con la persona que le tiene esa deuda para que le pague. También existe otro concepto que es el endoso, que es la cesión de un documento de crédito que una persona hace a favor de otra, haciéndolo constar así en el dorso del documento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona que es el acreedor de esta situación, de esta letra de cambio, en ocasiones ocupa el dinero y al momento de ocupar el dinero, pues tiene que llegarse de todos los ingresos que tenga o todos los elementos que pueda tener para tener el efectivo, el líquido, liquidez, mejor dicho. Entonces, en ocasiones tiene una letra de cambio y esa letra de cambio está avalada o tiene un valor, no sé, de 100,000 pesos, es un ejemplo.
Entonces, esta persona necesita esos 100,000 pesos en ese momento y no los tiene. ¿Qué puede hacer esta persona? Va con alguien que le pueda dar ese dinero y lo que hace es trasladarle la deuda. Le entrega ese documento, lo que va a hacer es endosarlo o darle endoso a esta persona para que él sea la encargada de cobrarle al deudor principal. Entonces, lo que hace, si se fijan, sigue siendo la misma deuda, está la misma obligación, pero va a cambiar el acreedor. Y esto se puede hacer tantas veces lo permita la propia letra de cambio. Llega un momento en donde está demasiado pequeño y pues ya no se le puede agregar más. Le pueden agregarle algunas hojas, pero eso es un poco complicado después comprobar. Las partes de un endoso está el endosante, que es el tenedor o tomador de la letra, es decir, el beneficiario al que se le debe una cantidad determinada de dinero en un plazo establecido. El endosatario es la persona que recibe la letra por parte del dosante, convirtiéndose en el nuevo beneficiario o tomador de la misma. Este, a su vez, podrá volver a endosarlo a un tercero si tuviera la necesidad, continuando así la cadena sin límite. Repito, pueden hacerlo varias veces y al final, quien tenga el documento a la fecha del vencimiento podrá ir con la persona. La persona al principio va a decir, pues es que yo no te reconozco, no fuiste la persona con la que yo generé ese documento, pero al momento de presentar el endoso, al momento de voltearlo y ven que está endosado, entonces ya está obligado a pagarle a esta persona. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de las características de los títulos ejecutivos? Bueno, está esta autonomía por parte del documento. Entonces, cuando se realiza una operación de endoso, se hace por la totalidad de la cantidad adeudada, ya que no existe un endoso parcial. O es todo o es nada. Lo que podrían hacer en todo caso es a lo mejor señalar dos beneficiarios, pero tiene que ser completa la cantidad que es en deuda. También existen otros tipos de endoso, o les podemos caracterizar, tienen varias características este tipo de endosos. El primero de ellos es el endoso en propiedad. Es aquel que se transmite la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. Es decir, le entrego la cantidad completa del dinero a esta persona sin más que el cobro en su momento del plazo del dinero al plazo vencido. De aquí que el propietario del documento sea el titular del derecho consignado en el mismo. El endosatario en propiedad se convierte en acreedor cambiario ajeno a las excepciones no derivadas de los escritos del título. Al momento de que esta persona asume ese documento, ya tiene el derecho completo, íntegro, de que se le pague la cantidad que señala la letra de cambio. Y también existe otro que le conocemos como endoso en procuración al cobro u otra expresión equivalente. Eso es lo que utilizamos nosotros los abogados cuando queremos cobrar, o bien ustedes tienen un pagaré o una letra de cambio, no sé, también de 50,000 pesos, es un ejemplo. Entonces, pues a lo mejor ustedes no tienen conocimientos de cómo llevar un juicio ejecutivo mercantil. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a ir con un abogado y el abogado va a ser el experto en estos juicios ejecutivos y lo va a tratar de cambiar a través de un juez. Obviamente, como ellos no son los titulares, perdón, no son los titulares de ese documento, lo que se hace es un escrito en donde ustedes van a endosarles en procuración, es decir, le van a entregar el documento a esta persona para que él los cobre en su nombre. Lo que va a pasar es de que al momento que se entrega, esta persona que es experta en los juicios ejecutivos mercantiles va a ir ante el juez y le va a decir, ¿saben qué? Mi cliente es acreedor a 50,000 pesos, repito, es el ejemplo, de esos 50,000 pesos se los exijo a esta persona que no ha pagado. Y el juez va a decir, ah, caray, no eres el original, el propietario original, pero sí te entregó ese documento para que tú lo cambies a su favor. También están los endosos en garantía. Dicho endoso tiene razón de ser cuando se entregan títulos de crédito como respaldo de una deuda. Tiene como finalidad constituir sobre el documento un derecho real de prenda
que lógicamente abarca también a los derechos provenientes del título. Generalmente hay personas que compran a plazos, a lo mejor un bien mueble que es muy caro o a lo mejor es muy alto su precio y lo que hacen es pagarlo en abonos. Entonces, se entrega el bien a la persona y se emiten una serie de letras, por eso los aboneros tienen una serie de letras que cada vez que, cada semana, cada quincena o cada mes, se lo va a ir exigiendo a la persona que tiene ¿cómo se llama? Ese bien mueble. En todo caso, si por alguna razón dejara de pagar, la persona que tiene la letra de cambio tiene la posibilidad de cobrar los mismos a esa persona que todavía tiene la deuda a esta empresa. ¿Ok? También está el endoso en blanco. La entrega de título sin el nombre del endosatario, pero con la firma del endosante, basta con transmitir el documento, es decir, vamos, no tiene quién es el acreedor y es al portador. Bueno, en este caso en blanco, no, el portador es otro. Se puede transmitir el documento, pero, pero solamente se va a entregar a la persona quien tenga ese documento y expresamente se señale que se tenga que entregar a esa persona que lo tenga. Endoso al portador, cuando el documento porta en su texto la cláusula al portador y se legitima con la simple exhibición del documento, produce los efectos de un endoso en blanco. ¿Ok? Posteriormente estamos hablando de... ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No, pero Perfecto, muchas gracias. Luego sigue lo que es el protesto. Ese también se va a utilizar en el pagaré y en el cheque. Y ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Es un acto notarial en donde se acredita que no se ha realizado el pago. Cuando la cantidad de dinero es mucho mayor bueno, es una deuda bastante importante, en ocasiones se hace una fe notarial le llamamos, bueno, comúnmente se le llama un fe de hechos, pero es una fe notarial sobre alguna situación. En particular, cuando en este caso se vuelve el notario testigo de una situación de incumplimiento de títulos ejecutivos. En este caso, la persona va a ir con el notario. Generalmente lo hacen con testigos porque es mucho más barato y sobre todo, pues sí, porque en ocasiones pues el pagaré nomás es de 2,000 o 3,000 pesos, que lo digo así como que muy sencillo, pero también es dinero que algunas personas a lo mejor no tienen en ese momento, pero el costo del protesto ante el notario pues son de 5,000 pesos o pues más o menos. Entonces, pues va a costar lo mismo generar el protesto ante el notario que que la deuda en sí, que al final de cuentas se puede cobrar en gastos y costas por parte bueno, cuando existe un juicio mercantil, pero al final de cuentas, pues no es tan redituable como uno podría pensar. Pero cuando es una cantidad suficiente o muy grande, está la posibilidad de que vaya el notario y esta persona al domicilio señalado en la letra de cambio. Llegan, si por alguna razón no les pagan, el notario va a señalarlo en esta acta circunstanciada que hace el notario, y ese va a ser prueba suficiente para decirle al juez de que fue esta persona a este lugar y no le pagaron. Esto en ocasiones, bueno, esto en la letra de cambio y en el pagaré. Cuando se trata del cheque, el protesto se genera automáticamente en la caja cuando uno quiere cambiar ese cheque en el banco. No sé si se han fijado, si por alguna razón un cheque no tiene fondos, se sella y se sella y la persona que emitió un cheque sin fondo se le va a cobrar, el propio banco le cobra una cantidad de dinero y el cheque se le devuelve a la persona que era la acreedora y con ese cheque puede ir ante un juez y exigirle el cumplimiento a esta persona que endeudó. Entonces,
se utiliza este tipo de actividades precisamente para demostrar ante el juez que sí hubo la intención de cobrarlo. En ocasiones no, se les olvida. Algunas personas con actividades mercantiles tienen tantos cheques o tienen tantos pagarés que, que literalmente se les llega a pasar y no los cobran. Y eso se puede demostrar también en un juicio. Pero si por alguna razón si llegan a cobrarlo y esta persona se rehúsa al pago, pues se tiene que hacer este procedimiento. Repito, es el protesto y también se puede hacer ante testigos. También hay otra cosa que se utiliza en la letra de cambio y en el pagaré, que corresponde al aval. En la letra de cambio, en las letras de cambio, perdón, esta garantía se le denomina como aval, que es una declaración cambiaria exclusivamente dirigida a garantizar el pago de la letra. En las relaciones con el tenedor de la letra, el avalista responderá el pago de la misma en igual manera que la persona avalada. Si ustedes, bueno, si se acuerdan en el libro del Mercader de Venecia, que muchas gracias, ya la mayoría ya subió su reporte, les agradecería que las personas que faltan la puedan subir la próxima semana a más tardar para poder concluir con lo que es la evaluación. Pero en particular, si se fijaron en la obra, existen personas que responden a las deudas de las otras personas. A estos se les vamos a llamar avales. Y es como la garantía de que uno u otro va a pagar la cantidad de dinero. En este caso, este personaje, el aval, lo que va a pasar es de que si por alguna razón el otro incumple, él con su honor, así empieza esta figura, va a realizar el pago y después este aval se lo va a cobrar al deudor original, pero ya por lo menos la otra persona ya cumplió con cobrar la cantidad determinada. El tenedor de la letra podrá dirigirse contra el avalista con preferencia o cualquier otro obligado. Puede haber 1, 2 o 3 avales. En ocasiones así lo exige, por la cantidad de dinero se exigen varios avales para que puedan, para que se pueda dar ese crédito en ocasiones. Y ustedes como mercantes también tienen que tener esta característica. Si ustedes van a desembolsar una cantidad de dinero considerable, también considérenlo, valga la redundancia, el que tengan un aval y sobre todo que tengan todos los datos del aval y que se demuestre que efectivamente existe esa persona y que tiene suficientes recursos para pagar, porque en ocasiones, lamentablemente, ni uno ni otro tiene el suficiente dinero como para cumplir con sus obligaciones. Caducidad y prescripción en la letra de cambio. Si no se cobra oportunamente, puede prescribir y puede ocurrir a los 3 años o al año, dependiendo de quien ejerza la acción cambiaria. Puede ser la de regreso, que es en 1 año, o la acción cambiaria directa, que es de 3 años. No me voy a meter mucho en esta situación porque va más directamente con lo que es el derecho adjetivo de la materia, o en este caso el derecho mercantil. Pero lo que quiero señalar aquí, para que sea y es muy importante, que los títulos y operaciones de crédito tienen un vencimiento. Como la naturaleza del derecho mercantil es ágil, o sea, tiene que ser muy ágil las actividades comerciales, pues también implican de que si no lo cobró en 1 año, en estos 3 años, implica que la persona ya se desistió de cobrar esa cantidad de dinero. Entonces, tiene que cobrarse muy rápido. De hecho, por ejemplo, el pagaré, si no se cobra al vencimiento, o sea, cuando se venza, tiene 6 meses para realizar ese tipo de actividad. Y ahora vamos a ver el pagaré. Le vamos a denominar pagaré, en este caso, manifiesta con claridad que es y el objetivo que se persigue. Es decir, la propia palabra o el propio título de este documento implica lo que se está señalando. ¿Qué es el pagaré? Pues que voy a pagar, o sea, que voy a pagar en un momento determinado. Y es la voluntad de esta persona, la obligada, de
realizar esta actividad. Es un título que se emite desde una posición deudora y expresa la promesa del emisor de hacer frente a una deuda en una fecha determinada o una fecha de vencimiento. Es una palabra, bueno, suena redundante la palabra, pero anteriormente eso implicaba muchísimo. El honor, la honradez de las personas se verificaba a través de esto. Y una persona que no pagaba estos documentos no solamente implicaba una deuda en contra de esta persona, sino que también moralmente ante la sociedad se veía este mercado, este comerciante como una persona incumplida, una persona deshonesta y sobre todo era apartada o aislada de la sociedad. Actualmente, bueno, ustedes pueden ver, bueno, si van a juzgados, pues prácticamente la gran mayoría de las actividades en títulos de operaciones de crédito se realizan por esta situación. ¿Por qué? Porque se utiliza muchísimo para el cumplimiento de ciertos compromisos, no solamente el pago de dinero, sino también la prestación de un servicio. Se utiliza también como un contrato accesorio a algún otro tipo de contrato principal. Generalmente estamos hablando de, por ejemplo, el pago de una hipoteca en materia civil. Se puede utilizar este contrato o este tipo de documentos para apuntalar, por decirlo de una manera, la deuda y que la persona no se enajene o no se ajena a sus compromisos. El pagaré es un título de crédito que concede un derecho de cobro al beneficiario o al tenedor del mismo. La persona que tenga ese documento la puede utilizar en cualquier momento a partir de que se venza el plazo correspondiente. Recuerden que no se puede cobrar luego, sino que el dinero, bueno, el pagaré, implica que esa persona en ese momento o en el plazo en que se señala que se va a pagar, pues no tiene el dinero correspondiente y por lo tanto, pues no va a poderlo pagar. A partir de que se venza el plazo, se predispone o supuestamente esta persona que es deudora ya tiene el dinero para pagarle a su acreedor. Por lo tanto, este acreedor puede ir a partir de esa fecha, es decir, si estamos hablando de hoy que es 23 de octubre, si el pagaré dice que el 31 de octubre ya tiene el dinero, a partir de ahí es cuando va a tener la posibilidad de cobrarle. Antes no. Eso ya está establecido por la Suprema Corte en donde se señala esta situación. Si no lo pagó en ese momento o no tenía el dinero en ese momento, es por eso que se hizo ese título de crédito. La persona física o jurídica que lo emite y firma se lo entrega a su acreedor con dos intenciones. Primero, reconoce de una deuda o reconoce una deuda con respecto a esta persona, lo que dice el importe, si dice 10,000 pesos, es lo que se obliga a pagar y la promesa de pagarla en la fecha y lugar referidos en el documento. Repito, se entiende que cuando ya llega ese plazo, la otra persona ya tiene el dinero. Los comerciantes decían, no, pues que me va a llegar una mercancía y la voy a vender, entonces aguántame o dame chance de aquí a una semana para pagarte. Y en su momento así se hacía o actualmente así se hace. Si se fijan, muchas veces se genera el pagaré. Es más, en las notas de remisión en la parte de abajo, en cualquier nota de revisión, ustedes revísenlo, en la parte de abajo hay un pagaré, en donde ustedes ahí automáticamente pueden utilizar esa nota, la firma la persona que es deudora y con eso ya lo pueden exigir en su momento para que la deudora pague en la fecha que termine ese pagaré. Estas son las indicaciones esenciales. Si tiene estos elementos, ese título, automáticamente se convierte en un título ejecutivo y pueden ir ante un juez para exigir el pago de lo que dice. Primero tiene que decir pagaré. Si no dice pagaré, no se entenderá como un título, sino como un contrato. Tiene que decir pagaré al principio. Y vamos, ustedes pueden ir a una papelería y lo van a encontrar así. Van a decir, es que
deme un bloc de pagarés y se los va a dar, así como los cheques. El importe de la deuda con la cantidad expresada en número y letra y unidad monetaria. Tienen que usar el signo de pesos y lo que les he comentado varias veces, el número y, y la letra de la cantidad a pagar. El lugar del cobro y la fecha de vencimiento del pagaré. Identificación del beneficiario, la persona física o jurídica a cuyo orden se debe proceder al pago en la fecha y lugar de vencimiento. Debo y pagaré la cantidad de 5,000 pesos y ahí es donde se señala a qué persona se le va a entregar. La firma y antefirma del deudor con su sello o razón social. Tienen que establecerse perfectamente quién es la persona deudora y sobre todo la firma. Ya les había comentado en la letra de cambio que si existe algún cambio, hay que revisarlo. Siempre si ustedes van a expedir un pagaré, bueno, son acreedores de un pagaré, revisen que la firma que está utilizando sea la correspondiente a esta persona. Le deben de pedir, les repito, pueden pedirle una copia de su credencial para votar o bien ahí mismo revisen con cualquier otro documento que esta persona firma, lo comparan y si hay alguna diferencia, que ponga esa leyenda que ha cambiado su firma a través del tiempo. ¿Por qué? Porque en ocasiones por esa situación no se puede cambiar un pagaré. ¿Quiénes intervienen en un pagaré? Pues básicamente están el deudor o librado, que es quien emite el documento y se compromete a pagar la suma estipulada, y también se le denomina tenedor. Y el acreedor o librador, que actúa como beneficiario y tiene el poder de cobrar la deuda en la fecha en su vencimiento. Con eso implicaría que son las personas que, que interactúan en ese tipo de títulos. Y también existen varios tipos de pagarés, lo voy a mencionar para irnos un poquito más rápido. El pagaré a la orden, esta condición da libertad al tenedor para transmitir o endosar una tercera persona el título. Cuando se pone pagaré a la orden, en la parte de atrás se puede realizar el endoso. Pagaré no a la orden, solamente a la persona que se le emitió ese pagaré es la única que va a poder realizar el cobro de la misma. El pagaré bancario se imprime desde una entidad bancaria bajo su propio formato, de forma similar a un cheque. De hecho, se parece mucho, pero como dice pagaré, así es como se tiene que señalar. Pagaré no bancario lo emite directamente una empresa y puede incluir su domiciliación bancaria para el cobro. Tiene las veces, si se fijan, puede ser un pagaré, pero también como tiene el sello, y como tiene que pagarse ante un banco en el ejecutivo, le presentan ese pagaré y el ejecutivo va a emitir, bueno, lo va a sellar y lo va a cobrar, bueno, la persona le va a entregar el dinero correspondiente. Pagaré truncable. Se presenta con un código de barras en la parte inferior. Se puede cobrar sin necesidad de entregar el documento físicamente, por ejemplo, a través de un soporte informático. En ocasiones, bueno, ya actualmente se siguen utilizando los cheques o las transferencias bancarias, pero puede ser a través de un código en donde ese código en un banco en particular se introduce el mismo código y se señala cuál es la deuda de esta persona. Y los pagarés no truncables, en este caso es necesario custodiar el documento original porque solo se puede cobrar entregándolo físicamente a la entidad bancaria correspondiente. Ahora vamos a ver, y ya para terminar nuestra sesión, el cheque, que es un documento de naturaleza bancaria, originalmente siempre ha sido bancaria, que posee especificada una orden escrita de pago mediante el cual el titular de una cuenta bancaria, también llamado librador, habilita a otra persona conocida como beneficiario a cobrar una cantidad de dinero determinada de dinero en la entidad bancaria o libradora, donde el primero tiene sus fondos. La palabra proviene del inglés cheque o check, que deriva del verbo to check y que significa verificar. Si se fijan, el cheque
implica de que la persona tiene dinero. O sea, si se fijaron en la letra de cambio dice, tengo el dinero, pero no lo tengo aquí. Tienes que irte a este domicilio para que te pague. El pagaré es, no tengo el dinero aquí, lo voy a tener, bueno, no, es más, no tengo dinero ni en mi casa ni en ningún lado. Espérame o aguántame, por decirlo de una manera, aguántame hasta esta fecha para que lo puedas cobrar o para que vengas aquí conmigo y yo te pague esa cantidad. Y el cheque implica que una tercera persona tiene mi dinero. O sea, yo sí tengo ese dinero, pero no lo tengo así físicamente. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Recuerden, en su momento, pues, había muchos bandoleros, había muchas personas que tenían todo su dinero en las casas y lamentablemente por situaciones de batallas o de guerras, pues les quitaban ese dinero. ¿Qué era lo que pasaba? Que todo su dinero o todo lo que tenían lo dejaban en estos lugares que se llamaban bancos y la persona dice, sí, sí tengo el dinero, pero no lo tengo así en efectivo. Ve con esta persona, o sea, en este caso con este banco, y exhíbele este documento y ellos te van a dar la cantidad que señala ahí. Ellos al momento de que llegan con este documento, con este cheque, lo que va a hacer es checarlo. O sea, dicen, perfecto, dice que son 5,000 pesos. Iban a su bodega y verificaban primero que esta persona tuviera esa cantidad de dinero y posteriormente le entregaba las monedas o los billetes o lo que ustedes gusten. Actualmente, bueno, pues prácticamente ya casi no se utiliza porque ya existen las transferencias electrónicas, pero en su momento era como seguro y aparte, como el banco era el que custodiaba ese dinero, él tenía que tener, o el banco tenía que tener suficiente dinero para entregar esa cantidad de dinero. La función primordial del cheque es servir como medio de pago, pues como tal, según el derecho mercantil, el cheque es un título de valor que le otorga a su poseedor el derecho literal, autónomo y legítimo de que el dicho documento refleja. Y esto se parece muchísimo a los billetes. Los billetes, si se fijan, es prácticamente un cheque al portador por la cantidad que dice. Ahí no tengo un billete. Si ustedes ven un billete, dice que es dese al portador la cantidad establecida en el presente y que son 50 pesos. Y abajito está la firma en este caso del gobernador del Banco de México, en donde autoriza esa cantidad de dinero. Aquí la diferencia, pues el que libra o el que está librando esta cantidad de dinero, pues es el gobierno, no una persona, un particular. Este es el Estado. Pero tiene las mismas características. La persona que tiene el cheque se lo puede endosar a quien ustedes gusten. Al final de cuentas, el banco va a tener suficiente dinero, bueno, el suficiente dinero correspondiente a lo que tenga la persona que se está endeudado en ese momento para pagarle. No es lo mismo, por ejemplo, su servidor, por ejemplo, si yo hiciera un cheque de, no sé, de 50,000 pesos, pues la verdad es que no tendría fondos. En cambio, si fuera un Carlos Slim, pues puede ser un cheque de 10 millones y creo yo que sí tendría suficiente dinero como para pagarlo. Entonces, ese cheque, ese documento, al portador lo puede, el quien lo tenga o quien sea el poseedor de ese cheque, lo puede endosar con esa cantidad de dinero y se puede ir a varias manos y al final va a ir al banco y esa persona va a cobrar esa cantidad de dinero. ¿Qué requisitos debe tener? La ley dispone que debe señalar esto para que pueda llamarse cheque, la mención de ser cheque. Así de sencillo. Todos los documentos deben de tener así ese título. Si es cheque, debe señalar que cheque. Si es pagaré, tiene que señalar que es eso. Y así sucesivamente. El lugar y la fecha en que se expide el orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar del pago y la firma del librador. Y ya para concluir, existen varios tipos de cheques. Está el cheque negociable, que puede endosarse, lo que les decía, puede ir de mano en mano hasta la fecha en que se determina que debe de recogerse o debe de cobrarse.
y en ese momento la última persona, el último que tenga ese documento, lo puede ir a pagar, o lo cobrar, perdón dicho. Y cheque no negociable, que es la única persona que puede cobrarlo, es la persona que tenga el cheque o quien se le expidió ese cheque. Está cheque al portador, que la persona que tenga el cheque, generalmente se pone así, cheque al portador, es ni siquiera endosarlo, con que tenga el documento es más que suficiente para que se le pague. Cheque nominativo o a la orden son aquellos que se indica un beneficiario que puede cobrarlo, es decir, se extiende para esa persona en particular. Y el famoso cheque de caja, cuando el ejecutivo, a lo mejor la persona que tiene ese dinero, va a retirar todo su dinero o va a retirar una cantidad de dinero, va con el ejecutivo genera un cheque que es interno y se lo pasa al cajero para que le entregue el dinero correspondiente. Cheque certificado. El cheque certificado es un poquito más, es más caro porque es lo que tenga consignado en ese documento y que esté sellado, implica que el banco sí o sí tiene que entregar ese dinero. En ocasiones, los bancos no tienen suficientes recursos. Yo me acuerdo de una vez en donde para que se juntara la cantidad de dinero de un cheque, tuvieron que hablar a 3 o 4 bancos para que juntaran el dinero y se entregara en efectivo. Cuando se trata de cheques certificados, el librador va a pedirle un certificado al banco para decir que esa persona cuenta con el dinero y que se le va a pagar esa cantidad de dinero. Repito, cuando pasa esto, se le cobra un extra al librador porque implica un servicio extra del banco hacia esta persona. El cheque cruzado es un cheque nominativo, pero tiene la característica de que la persona que lo expide o quien lo posee le traza 2 rectas paralelas en dirección diagonal, transversal, en la parte de atrás del cheque, se hace así, y eso iba a implicar de que nadie más que la persona que lo tenga o que está despedido por esa persona lo va a poder cobrar. Y por último están los cheques de viajero. Es aquel que expide una institución bancaria u otra agencia autorizada para que sea pagado por el establecimiento principal y sus sucursales o corresponsales que tenga en la República Mexicana o en el extranjero. Generalmente este tipo de cheques, pues sí son válidos, pero muchos de las tiendas no lo recomiendan usar porque en ocasiones se utiliza para fraude. Presentan o expiden el cheque, pero es como esos cheques tienen que primero verificar que tenga dinero, esté cubierto lo que señala el cheque, fondos suficientes, será la palabra, que tengan fondos suficientes, pues en ocasiones se expedían los cheques, la otra persona tomaba ese cheque, la otra persona se llevaba el bien o lo que, vamos, lo que fuera a comprar, y la persona que tenía el cheque, al momento de quererlo cobrar, no tenía fondos. Y como eran al portador, pues era muy complicado el cobrar ese tipo de cheques. Repito, sí, se sigue utilizando, pero es muy rara ocasión que un establecimiento permita que se pague con cheque. Repito, porque en ocasiones lo hacen sin fondos. Y hasta aquí concluimos nuestras clases de Derecho Mercantil. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? No, profe, todo claro. Perfectísimo. Entonces, pues vamos a empezar con la actividad que les había comentado sobre el Día de Muertos. Yo tengo una lista de las personas que se apuntaron. ¿Quieren que la participación sea así o bien que sea voluntaria? Miren, aquí estamos, bueno, ¿sí? Bueno. Pido premios. Ah, perfecto. Y de hecho, eres el primerito. Bueno, las reglas son, vamos a permitir que nuestro compañero o compañera realice su actividad. Va a hacer ya sea su calabrita o algo que quieran relatar, o bien, si se vistieron, hay que abrir cámara
para que podamos ver qué fue lo que hicieron de qué se disfrazaron y pues todos podamos verlo. Se me hace una actividad, repito, muy, pues muy a gusto, muy tradicional, la verdad. Y sobre todo lo que quiero es de que ustedes se diviertan no a costa de sus compañeros, sino lo que hagan sus compañeros, que es lo más divertido. ¿Sale? Entonces, miren, aquí tengo en la lista a Luis Fernando, o sea, tú, María Fernanda, Oscar Hernández, Tania Michel, Mariana Pedrosa, Citlali Guadalupe y María Guadalupe. ¿Quieren que así sea el orden o como vayan pidiendo la entrada? Como vayan pidiendo, profe. Perfecto. Sí, no te preocupes. Y no se vayan a poner nerviosos. Es más, ¿saben qué? Denme un segundito. Bien.